INDEC había sacado un informe en el que daban un aumento del 3,8% de los salarios promedio en la Argentina. Y justamente ayer salió también un informe similar, en este caso del CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. Un informe que hace referencia a lo mismo, pero en términos locales. Tengo entendido que no cuenta, como sí hace el INDEC, los salarios informales, privados informales, pero ahora lo vamos a preguntar bien, no quiero equivocarme con el dato, pero lo que sí nos parece interesante es que también da un 3,8%, en este caso, la suba de los salarios durante el mes de diciembre, particularmente en Bahía Blanca. En el mismo periodo, la inflación se ubicó en un 2,4%, por lo cual los salarios le ganarían a la inflación en diciembre particularmente. Si lo llevamos a todo el año, los salarios han aumentado un 140,7%, mientras la inflación fue del 132,9%. Queremos hablar en detalle, queremos meternos de lleno en las particularidades de este informe que repasábamos al principio del programa, y por eso quien siempre tiene la amabilidad de atendernos es Gonzalo Semilla, economista director del CREVA. Gonzalo, muy buenos días. Acá Tomás y mi compañero Mauro te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? Bien, bien, buen día. Tomás y Mauro, ¿cómo están? Un gusto Muy bien. conversar con ustedes. Muchas gracias, Gonzalo, por atendernos como siempre. No le quería errar. Entiendo que este 3,8% no toma salarios informales, ¿verdad? Quería empezar con Ahí, esa pregunta. sí, ahí te escuchaba atentamente. No, Sí. no, no, esto es sector público y privado registrado. Perfecto. Perfecto. Esa la diferencia que se hace con lo que salió del INDEC. Me imagino que lo habrás visto ayer, que también daba un 3,8%, Sí, pero incluyendo eso. sí, 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 ellos incluyen salario público, privado y, como decías vos recién, informal, Claro. con distintas ponderaciones y da un índice general. En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es relevamos 19 convenios colectivos de Ujú. Bahía Blanca. Claro. Eso significa que, por decirte algún ejemplo, ahí está el sector construcción, sector petroquímico, sector de SUTEBA, docentes, municipio, industria, servicios. Son 19 convenios colectivos y de cada uno de ellos nosotros miramos lo que le llamamos la mediana. Sí. Eso significa que si, por ejemplo, en el sector comercial hay un montón de convenios, hay un montón de categorías porque Ujú. tiene que ver si es un administrativo, si es una persona que recién entró, si tiene antigüedad, si está en algún sector. Bueno, cada digamos, sector Ujú. económico de la ciudad tiene un montón de salarios dependiendo de la categoría. Categoría A, obrero, categoría A, categoría B, etcétera. Nosotros lo que hacemos es, si por ejemplo en el sector del comercio hay 10 distintos tipos de salarios, nos tomamos la mediana. La mediana es la del medio. Sí. Bien. Y sobre esa lo que sacamos es presentismo, antigüedad, sino es el salario pelado. Ujú. Porque también si no, yo tengo que decir, bueno, depende si está 5 años, si está 10 años, si hace 14 años, si viene todos los días, si no viene. Entonces lo que hacemos es despojamos todo eso y tomamos un salario neto y sobre ese miramos siempre todos los meses a ver qué está pasando. Ujú. Y así con el resto de los convenios. Bien, se entiende. Pensando porque sé y estuvimos leyendo el informe que compartieron, sé que están esto diferenciado según el año, es un informe que ya vienen sosteniendo desde que arrancó el año. ¿Cómo se ha dado esa dinámica? Digo, dábamos un 140% redondeando en aumento del salario, Sí, 132 inflación. ¿Cómo se ha sí. comportado eso a lo largo de los meses del 2024? A ver, lo que nosotros observamos es, hay algunos meses en los cuales el índice de salario le ha ganado, por decirlo de una manera, en términos nominales a la inflación. Sí. En el gráfico del informe se ve claramente, te diría que principio de enero y febrero, entre enero y febrero, después a mitad de año y el último bimestre del año pasado. Ahí, Ujú. cuando uno mira el gráfico, ve que está por encima el crecimiento del índice de salario con respecto a la inflación. Obviamente, siempre los salarios de alguna manera y a través de los sindicatos hacen fuerza para no perder terreno respecto al aumento de los precios. A veces se logra, a veces no. En esos meses que yo te mencioné, sí se ha logrado, no es que ha sido sustancial, no es que ha estado muy, muy por encima, pero sí lo han logrado, pero hubo meses en los cuales en marzo
se ve que ha estado por debajo y es un poquito más notorio, Ujú. o quizás en diciembre, porque en diciembre estoy hablando no del año pasado, sino del 2023, un aumento muy grande de los precios. Claro, Que, por ejemplo, si en noviembre del 2023 estamos hablando del 11, en diciembre saltó al 26 en ujú, Bahía y los salarios no alcanzaron a acomodarse de la misma manera. Sí lo claro. hicieron en los 2 meses siguientes, pero no fue tan marcado. Entonces ya ahí arrancábamos con una caída muy sustancial que yo te diría que era prácticamente del 11% Sí. en salarios reales, ¿no? En salarios reales, que no es lo mismo nominal que real. Salarios reales ya veníamos con un rezago muy importante sobre fines del 2023 e inicios del 2024. Ujú. Y termina el año con un dato que podríamos decir, bueno, un año difícil, claramente el 2024, porque la primera parte del año fue muy fuerte a nivel inflacionario. Como te decía, fines del 2023, marzo, abril del 2024, si bien había cierta desaceleración del índice de precios, eran niveles muy altos y tratando de forzarse los sindicatos para ajustar los salarios, Ujú. con fuerte caída de los salarios real, pero podríamos decir, bueno, hay cierta sorpresa porque termina el 2024 con esto que vos mencionás al principio de la nota, pues cuando me presentás, que habla de 140%, casi 141% de aumento en el índice de los salarios, con respecto a casi 133. Son unos cuantos puntos porcentuales por encima, y después cuando lo convertís a salarios reales, llegás a la conclusión que hubo un aumento del 3,4 de los salarios reales, lo Ujú. cual termina siendo un año que inició de manera compleja en precios y en salarios y termina con salarios positivos, reales positivos. Pequeño, porque yo te dije hace un ratito, iniciamos el 2024 con caída del 11% de salario real, terminamos con una recuperación del 3%, pero ese 8% que anda dando vuelta Ujú. se perdió. Claro, este año donde los salarios han ido por encima de la inflación no llegan a recuperar lo que se perdió durante la devaluación de diciembre del 2023, Claro. para ver si entendí bien. Sí, sí, esa sería la Ujú. interpretación. A ver, no fue un año, porque recuerdo hablar con ustedes o con algunos Sí. colegas allá por noviembre, incluso diciembre, el mes pasado, cuando no teníamos cerrado este informe. ¿Y qué nos daba? Nos daba que a enero, octubre del 2024, la inflación y el índice de salarios venían corriendo de igual manera. En ese entonces se ubicaban en 121%. Entonces uno podía prever, bueno, ¿qué pasa? Va a terminar el año saldado, no vamos a crecer ni a perder salario, pero ¿qué pasó con el 11% del 2023? Bueno, finalmente en el último bimestre se alcanza a ver una mejora en los salarios por encima de la inflación y eso hizo que se haya una leve recuperación. Y Gonzalo, me imagino que debe ser mucha pedagogía para con tus amigos, tus familiares, cuando te juntás y salen este tipo de conversaciones que seguramente te van a preguntar, como todo economista, te preguntan en cuánto va a estar dólar y demás. Explicar esta situación de qué está pasando, cómo se termina el año recuperando el salario con respecto a la inflación, pero por ejemplo, uno escucha que hay caídas de consumos en insumos muy básicos como Sí, carne, lácteo. ¿Cómo lo podés explicar entendiendo lo que está pasando en las estadísticas con el sentir de la gente a tu alrededor, como a todos nosotros? sí, 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 porque, a ver, uno acá, hay dos cuestiones. La cuestión de la cual nosotros manejamos son estadísticas, son números, son metodología. Nosotros para llegar a todos estos números y explicárselos, atrás de esto hay metodología. Y lo importante es cumplir con la metodología. Ujú. Y el número, de alguna manera, tiene objetividad. Mm. Después está la otra parte es la subjetividad y es yo siento, percibo, creo que, ¿qué es esto? No me alcanza, a mí no se recuperó el salario como yo pensé, digamos, hay un montón de cosas que es lo que vos estás diciendo, bueno, ¿cómo hago yo para explicar de una manera más objetiva o técnica algo que la gente percibe y siente otra cosa? Bueno, es bastante complejo. Lo que yo necesito ahí es tiempo y paciencia y que me dejen hablar Claro. para poder explicarles. Porque, a ver, es como sobre la objetividad y la subjetividad va a ser difícil que lleguemos a un punto de acuerdo.
a un punto que converjamos. Digamos, si yo siento que no estoy pudiendo y es un sentimiento y una subjetividad contra el objetivo, cuando alguien me plantea algo así, yo ya sé que estamos empezando desde -10. Sí. Me va a costar explicarlo, pero esa es la realidad, porque además la otra cuestión es, bueno, acá nosotros armamos un índice de salario que tiene dentro de ese índice o representa 19 convenios colectivos, y además cada convenio, cada sector económico dentro del índice tiene una ponderación distinta. Claro. Entonces, si alguien viene y me dice del sector comercial, a mí no me pasó esto, o del sector gastronómico, me dice, no, nada que ver, a mí no solo no recuperó, sino se cayó, y es posible que eso haya sucedido. ¿Por qué? Porque el sector gastronómico aporta poca mano de obra o poco empleo en la ciudad, incluso, sí, en la ciudad, entonces el peso de ese sector es muy pequeño, con lo cual si el peso más grande del índice nuestro es el sector público y el sector comercial. Si esos tienen buena actualización, cosa que el sector público no ocurrió, pero quizás el sector comercial vino de alguna manera acompañando el ritmo inflacionario, entonces vamos a tener un número. Pero es verdad, no necesariamente representa al sector gastronómico o el petrolero o el bancario o SUTEBA o el docente. Entonces, ahí es donde necesito tiempo, que me dé el que está enfrente mío, y paciencia, porque yo necesito desmenuzar para que entienda cómo está conformado. A ver, yo podría después decir, bueno, a ver, vamos sector por sector. Claro. Pero no lo hacemos. Te va a llevar todo el postre, por lo menos, de ese asado. No, se me durmieron. Se me durmieron. Gonzalo, no sé si ya con el informe económico regional que tienen el último bimestre pueden cerrar o ya tener el número de cómo fue la actividad en Bahía Blanca. Hablábamos recién con Alejandro Estafa y nos decía que el sector industrial, si bien vemos números muy malos a nivel nacional, entendía que en Bahía Blanca había como una suerte de burbuja muy atado a lo que pasa con Vaca Muerta. Además, preguntarte, no sé si ya tiene un número cerrado, pero ¿qué podés estimar de cómo fue el año económico en Bahía? A ver, nosotros medimos en el IER que vos mencionás recién, que es el informe económico regional, medimos sector industria, comercio y servicios en Bahía y en la región. Es bimestral, lo publicamos a mitad de mes sobre el último bimestre del año pasado, y lo que nos da es cierta optimismo, digamos que fue un buen bimestre. Es verdad que en general el último bimestre del año es mejor con respecto al previo, que sería octubre-septiembre. Es decir, noviembre-diciembre en general es mejor que septiembre-octubre, básicamente porque tracciona diciembre, que lo hemos hablado un montón de veces, que es un mes estacional, que están las fiestas, que hay aguinaldo, se preparan para las vacaciones, entonces es un mes que, por ejemplo, en el sector comercial termina siendo positivo, incluso el nivel de ventas ha sido mejor que un año atrás. Estoy hablando de diciembre del 2023. Recuerden que diciembre del 2023 terminamos con una inflación casi del 200%. Claro. Entonces, y con una variación del tipo de cambio de cercano al 120%, cambio de gobierno, entonces no fue un buen cierre del año. Ya el año pasado con un proceso de desaceleración y con una cierta estabilidad en el tipo de cambio, y con algunas variables financieras un poquito más acomodadas, entonces las expectativas que nosotros medimos son más positivas. Y en el sector industrial es lo que vos estás diciendo de alguna manera. Bahía Blanca está asociada al sector energético, que es, digamos, lo que todo el mundo y todos los argentinos miramos fuertemente y prestamos atención, y apostamos. Argentina tiene gran potencial y lo está, no solo que tiene gran potencial, sino hoy mismo está teniendo buenos resultados con producciones históricas en el sector de combustible y de vaca muerta, y después tenés un polo petroquímico que es verdad que mucho de lo que produce lo envía al mercado interno y otra parte al mercado externo. Si el mercado interno está caído, la producción que va hacia el mercado interno decae, eso es real. Tiene la oportunidad de poder, si cae el mercado interno, lo puede de alguna manera compensar con el mercado externo. Y después tiene un puerto que siempre, o de alguna manera, está pujante, incluso en la bajante del río Paraná
en Rosario era una buena noticia para nosotros. Así que de alguna manera, y siempre hay algunas inversiones dando vuelta. Cuando uno empieza a relevar y a husmear, siempre hay proyectos importantes, hay proyectos de hidrógeno verde, hay proyectos de empresas que van a duplicar su capacidad de producción en Bahía Blanca. Entonces, pero son industria pesada, diríamos, no hay más industria en Bahía. No es solo eso, lo que pasa es que eso mueve mucho dinero. Claro, seguro. Gonzalo, como siempre, muchísimas gracias por estar a No, disposición y por por tomarte favor. este tiempo. Un abrazo a todos ustedes y hasta la Que próxima. tengas buen día. Gracias igualmente, adiós. Hablamos con Gonzalo Semilla, economista director del CREVA, del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca.